生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 676 al 680. El aliento de la muerte hizo que a Hermione se le erizara el pelo, pero la chica en realidad no estaba nerviosa. En las sesiones de entrenamiento personalizadas de William, que sustituían las batallas reales por escenarios oníricos considerados un tormento, ella había aprendido hacía tiempo a mantener la calma en momentos de vida o muerte. Además, una película azul oscuro cubría ahora sus pupilas, resultado de haber aprendido a comprender el estado de concentración de William durante el entrenamiento reciente relacionado con la bóveda secreta. La escoba, ya de por sí inestable, se sacudió violentamente debido a su repentina caída, dejando a Hermione aferrada al mango con una mano, suspendida en el aire, con su coleta castaña ondeando al viento mientras levantaba la cabeza y lanzaba una mirada fría hacia el atacante. Victor Rookwood, el hombre de negro, flotaba no muy lejos, sin ningún apoyo visible bajo sus pies, como si estuviera de pie sobre una plataforma invisible. Los magos de túnicas negras que estaban detrás de ella habían montado en sus escobas. Además de los que ayudaban al dragón de hueso contra Kabuda, había más de 20 en total, formando un semicírculo, todos apuntando sus varitas mágicas hacia ella. Los ojos grises de Víctor estaban fijos en ella, y la punta de su varita mágica aún conservaba el humo de la maldición asesina. Rugido, el diminuto Norbert se posó sobre el hombro de Hermione, lanzando un rugido furioso a Víctor, con las escamas erizadas, aparentemente a punto de batir sus alas para recuperar su forma original. No tengas prisa, vuelve. La voz de Hermione se mantuvo excepcionalmente tranquila. Extendió su mano izquierda y agarró con destreza la cola del pequeño dragón de fuego. Luego, antes de que Norbert pudiera reaccionar, la metió rápidamente en un bolsillo especial en el exterior de su túnica escolar, mejorado con un hechizo de extensión y un encantamiento amortiguador. «Cállate, déjamelo a mí». Con esas palabras, Hermione soltó el mango de la escoba con la mano derecha. Ella comenzó a caer. El viento aullaba en sus oídos, y la superficie del lago se hacía cada vez más grande ante sus ojos. Buscar. Víctor dio la orden con frialdad y luego se lanzó en picada, seguido de cerca por los magos vestidos de negro, como una bandada de buitres que se abalanzan para darse un festín con su presa. Durante su descenso, Hermione ya sostenía su varita mágica en la mano. No intentó frenar, sino que apuntó con su varita hacia el lago que se extendía abajo. Immobilus. Hechizo de congelación, un rayo azul intenso salió disparado de la varita, impactando con precisión en el lugar donde debía aterrizar. El agua del lago se congeló rápidamente bajo la influencia del hechizo, formando una superficie de hielo de más de 3 metros de diámetro y 15 centímetros de espesor. Al aterrizar, un tenue hilo de luz dorada brilló en la suela de las botas de Hermione. Esto era obra suya, un conjunto de runas para amortiguación y adherencia ocultas en la base de la bota. Estallido. Los pies de Hermione aterrizaron con firmeza sobre el hielo, la runa absorbió perfectamente el impacto. Simplemente rodó hacia adelante para liberar cualquier fuerza residual, con movimientos fluidos y elegantes. Además, mientras dispersaba la fuerza, no olvidó agitar su varita hacia atrás. Confringo. La maldición explosiva. Un rayo naranja comprimido fue lanzado hacia atrás, el cual Víctor esquivó, pero impactó a 2 de los magos vestidos de negro que estaban más cerca de ella. Auge, una violenta explosión tuvo lugar en el cielo bajo, y los 2 magos, junto con sus escobas, fueron lanzados hacia una nube de niebla negra, que rápidamente comenzó a condensarse de nuevo, aunque evidentemente, no pudieron reincorporarse a la batalla por el momento. Hermione se puso de pie, enfrentándose a los enemigos que aún la habían alcanzado. Víctor también se detuvo, flotando a pocos metros sobre la superficie del hielo, observando su rostro juvenil. Por primera vez, una expresión seria apareció en sus ojos.
La velocidad de reacción de esta estudiante, su poder mágico y su resistencia psicológica superaban con creces sus expectativas y después de todos estos años, han alcanzado ya los alumnos de Hogwarts ese nivel. Mátala. Dio una orden concisa. En consecuencia, detrás de él, casi 20 magos vestidos de negro actuaron simultáneamente. Crucio, la maldición explosiva, Expelliarmus, junto con varios rayos de artes oscuras indistinguibles, una miríada de maldiciones se precipitaron hacia Hermione como una lluvia de balas. Pero Hermione no retrocedió. Ella simplemente alzó la mano, dibujando un arco perfecto frente a ella con aquella varita de madera de vid. Protego totalum. Escudo total, un escudo hemisférico de color oro pálido, casi tangible y sólido, se desplegó instantáneamente, envolviéndola por completo. Bang bang bang, las maldiciones golpearon el escudo, estallando en una densa serie de sonidos, pero el escudo permaneció inmóvil, incluso las ondas que creó simplemente danzaron ligeramente en respuesta. Por supuesto, Hermione aún no había terminado. Mientras mantenía el escudo, presionó sutilmente un punto oculto dentro de su manga. La superficie del escudo brilló repentinamente como las ondas del agua. De este modo, aproximadamente un tercio de los hechizos que impactaban directamente en el escudo eran desviados o reflejados, con ángulos de reflexión obviamente calculados meticulosamente, dirigidos a aquellos magos que acababan de lanzar un hechizo y carecían de la fuerza suficiente para esquivarlo. Y así, tomados por sorpresa, los números del enemigo disminuyeron aún más. Hermione aprovechó la oportunidad, dejando atrás el escudo pero ejerciendo fuerza para deslizarse hacia un lado. Al mismo tiempo, su varita apuntaba de nuevo al lago. Le siguieron dos maldiciones de hielo congelante más, extendiéndose nuevos caminos de hielo con sus pasos, mientras que en cuestión de segundos su posición original fue alcanzada por un rayo negro, que hizo añicos el hielo y agitó el agua del lago. Al ser un mini jefe, naturalmente, los hechizos de Rockwood son mucho más fuertes, así que... A continuación, Hermione se movió velozmente sobre el hielo, ágil y elegante, como si estuviera realizando un ballet mortal sobre hielo, y con cada pausa, cada giro, un hechizo preciso salía disparado, luz roja, luz púrpura, luz naranja. En menos de 2 minutos, prácticamente todos los magos que habían estado detrás de Rockwood fueron aniquilados, y aunque la mayoría pudo reincorporarse después, no fueron capaces de establecer una supresión total de fuego frente a los ataques de Hermione, que garantizaban bajas en cada ocasión. La expresión de Víctor se tornó cada vez más sombría mientras intentaba atacar personalmente varias veces. Difindo mejorado, maldiciones corrosivas de artes oscuras, incluso sucesivas maldiciones asesinas. Pero Hermione siempre lograba esquivar como si tuviera un tercer ojo, o desviar ligeramente con el protego reforzado. Su dominio del ritmo de la batalla y del uso del poder mágico no era propio de una estudiante, sino más bien de una aurora experimentada. Lo que más le irrita es que a la chica no parecía preocuparle el consumo de energía mágica. Esos poderosos hechizos y una superficie de hielo en constante movimiento deberían haber agotado ya el poder mágico de 3 o 4 magos adultos, pero ella parecía seguir tranquila, recordando a otro mago que él consideraba sumamente problemático. No más retrasos, Víctor echó un vistazo rápido a lo lejos. La batalla entre Kabuda y Lanlock continuaba, el Niffler gigante blandiendo una placa de puerta y un coche, luchando ferozmente contra el dragón de hueso de ojos ensangrentados, incluso ganando ligeramente la ventaja, y la resistencia desde la dirección del castillo se hacía más fuerte, el cuerpo de hombres lobo y el golem habían pasado de resistir a despejar el camino. Y con ese hombre, el tiempo, sin duda, no estaba de su lado. Un brillo despiadado cruzó por los ojos de Víctor. De repente, alzó su varita mágica y un fuego artificial escarlata explotó sobre su cabeza. Entonces, tras una docena de segundos, en la orilla opuesta del lago negro, resonaron los sonidos de pasos pesados y caóticos. Innumerables duendes con ojos rojos como la sangre y una horda de trolls ataviados con gruesas armaduras de hierro cargaron desde la orilla del río, acompañados por más de una docena de magos.
Estos magos imitaron los movimientos de Hermione, creando senderos de hielo en la superficie del lago, guiando oleadas interminables de duendes y trolls hacia el campo de batalla. Dado que Lanlog ya se había vuelto loco, Víctor tomó el control del ejército. Decidió abandonar temporalmente la ofensiva contra el castillo. En cambio, centró todos sus esfuerzos en derrotar a la formidable bruja que tenía delante. Al ver la horda de duendes y trolls que emergía de la costa, la mirada de Hermione permaneció impasible. No es que pudiera sentir pánico en ese momento. De hecho, la intención original de la investigación de William sobre el estado de flujo era protegerse de la influencia de la bóveda secreta, y su capacidad para mantener la compostura en la batalla era simplemente un efecto secundario. Entonces, delante de Hermione, a su izquierda, decenas de magos reagrupados, vestidos con túnicas negras y montados en escobas, flotaban sobre la oscura superficie del lago. Frente a ella estaba el mismísimo Rookwood, con túnica negra y flotando descalzo en el aire, llenando el vacío en esta batalla por la defensa de Hogwarts dejado por la ausencia de Voldemort. Aunque, el único detalle fuera de lugar podría ser su abundante melena. A su derecha, los refuerzos llegaban en oleadas intimidantes, con hielo que se formaba y expandía rápidamente bajo el control de los magos, mucho más sólido que la congelación temporal de Hermione. Pronto, una superficie circular de hielo cubrió una gran parte del lago negro. La chica estaba rodeada, sin ningún tipo de apoyo a la vista y Rookwood lo creyó, pero antes de que pudiera comenzar su discurso rutinario de villano, Hermione ladeó la cabeza y realizó una acción que le hizo fruncir el ceño. Retiró su varita mágica, se agachó y colocó suavemente la palma de su mano izquierda sobre la superficie de hielo bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ella? Apenas unos instantes después de que su palma tocara el hielo, una runa azul claro se iluminó repentinamente en la mano de Hermione. El brillo no era cegador, lo que indicaba que probablemente no se trataba de una runa de ataque poderosa, pero el rugido grave y submarino hizo que los párpados de Rookwood se contrajeran incontrolablemente. Moti chapoteó, sin darle al hombre oportunidad de dar órdenes. Al instante siguiente, numerosas salpicaduras de agua de distintos tamaños y en medio del caos estallaron simultáneamente sobre la superficie recién congelada del lago negro. Las grietas se extendieron al instante, y el hielo, antes duro, se desmoronó formando pequeñas islas. Junto con las olas que rompían, aparecieron figuras. La mayoría medían entre 1,70 m y 2,50 m de altura, con torsos humanoides de diferentes tonalidades de piel gris hierro cubierta de escamas resbaladizas y largas colas de pez en la parte inferior que golpeaban el agua para mantener el equilibrio. Sus rostros solían ser toscos y salvajes, con ojos grandes, saltones y de un amarillo intenso, y bocas anchas que dejaban ver afilados dientes. En sus manos, no empuñaban las habituales lanzas improvisadas, sino un conjunto de tridentes de hierro bien elaborados, adornados con runas azules brillantes y decorados con algas y conchas marinas. Ahora, más de 60 tritones emergieron del agua, escudriñando el campo de batalla con sus turbios ojos amarillos y emitiendo profundos y confusos gruñidos. El tritón macho que lideraba, particularmente fuerte y con la barbilla cubierta de bigotes parecidos a zarcillos, miró a Hermione antes de volverse hacia los duendes y trolls que se acercaban, dejando escapar un chillido penetrante. Scree. Fue como si se hubiera tocado un cuerno de batalla, y todos los tritones se movieron simultáneamente. No formaron ninguna formación ordenada, sino que se dispersaron como una manada de lobos cazadores, desplazándose con una velocidad fenomenal a través de las grietas del hielo y bajo el agua. Sus tridentes brillaban en azul, y cada golpe casi siempre derribaba a un grupo de goblins. Tras cada ataque exitoso, volvían a sumergirse bajo el agua, esquivando las flechas y los hechizos que les seguían. El estilo de combate de las sirenas era primitivo pero eficaz, aprovechando al máximo su agilidad acuática y sus nuevas armas para aliviar la presión sobre Hermione, pero al final se vieron superados en número. Los refuerzos de duendes y trolls convocados por Víctor parecían interminables, y aunque las sirenas lucharon valientemente, las bajas comenzaron a aumentar.
Pronto, un tritón, incapaz de zambullirse a tiempo, se vio rodeado por varios duendes, cuyas espadas chocaban contra las escamas grabadas con runas mágicas y producían chispas, pero el hacha de un duende acabó rompiendo su defensa, obligándolo a liberarse a duras penas y a zambullirse en el agua con un grito. Al mismo tiempo, otro tritón intentó bloquear el garrote de un troll con su tridente, pero salió disparado, tanto el tritón como el tridente, hacia el agua, sin volver a la superficie. Desde el principio, los tritones se fueron retirando progresivamente. Víctor, retirando con tacto su varita mágica, observó a la chica mantenerse firme sin quedarse atrás en lo más mínimo, con un destello de admiración en sus ojos. «Eres inteligente». Su voz se abrió paso entre el estruendo del campo de batalla y llegó hasta Hermione. Sabías que debías pedir ayuda a los habitantes del Lago Negro, pero, por desgracia, son demasiado débiles y solo han retrasado tu muerte un poco. Ríndete, tu muerte no estará sola por mucho tiempo. Pronto, tus compañeros, profesores, todos se unirán a ti. De pie en el centro helado, Hermione, con más de 30 tritones y sirenas aún capaces de combatir reunidos a su alrededor, parecía algo pálida. La batalla, que había durado más de 10 minutos desde su entrada en acción, no había sido fácil para una maga que apenas había alcanzado la edad adulta. Pero, al oír a Víctor, que se enfrentaba a innumerables enemigos, levantó de repente la cabeza y esbozó una sonrisa burlona. ¿Te unes a mí? Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de Víctor. Tienes razón, sin duda vendrán a unirse a mí. Hizo una pausa, señalando con la mano en dirección a donde estaba Víctor, lo que provocó que sus ojos parpadearan con un destello de color. ¿Por qué no te das la vuelta y lo ves tú mismo? Víctor giró bruscamente. Entonces, vio un torrente que caía desde la dirección del castillo de Hogwarts en algún punto desconocido. Al frente de la carga estaba nuestro Salvador. Harry cabalgó sobre su seta de fuego, dejando atrás la serie Nimbus 2001 y Cleansweep 7. Empuñando su varita de acebo con una mano, abrió paso con continuos maleficios de hielo y congelación para quienes lo acompañaban. Pareció exhalar un suspiro de alivio cuando sus ojos encontraron a Hermione entre la multitud de monstruos. Pisándole los talones iba Cedric, que se deslizaba a toda velocidad sobre el hielo. El prefecto de Hufflepuff, normalmente amable y apuesto, ahora vestía una armadura completa de color gris plateado, grabada con intrincadas runas mágicas de color azul claro que brillaban tenuemente. No portaba una varita mágica, sino una gran espada a dos manos como si fuera una placa de puerta, cuya hoja ancha y pesada relucía con un filo escalofriante. ¡Wow! Al instante siguiente, dos magos idénticos de cabello rojo volaron sobre los flancos del ejército en escobas, dejando estelas de fuegos artificiales en las colas de las escobas, marcando el ritmo de la carga. Los siguientes en la fila fueron Ron, Neville, Ginny y Dursley y no solo los estudiantes. La profesora McGonagall caminaba junto a las filas, con una expresión impasible, mientras cada movimiento de su varita mágica alejaba a varios duendes que se acercaban. El profesor Flitwick, suspendido en el aire por los faldones de su abrigo, gritaba instrucciones para mantener la formación de los estudiantes y tras ellos. Decenas de guardias caballeros de piedra marchaban pesadamente, cada paso provocando temblores en el hielo. Sus enormes armas de piedra brillaban con un resplandor mágico de guerra añadido temporalmente. Más de 100 elfos domésticos Dobby lideraba el grupo, luciendo 7 calcetines de colores contrastantes y con una carita llena de orgullo. Al carecer de varitas mágicas, agitaban las manos, lanzando todo tipo de ollas, sartenes, candelabros y fregonas contra los enemigos. Aunque no eran poderosos, su gran número generaba una gran disrupción. Y los fantasmas, aunque carecían de destreza en el combate, cantaban canciones de batalla bajo la organización de Nick casi decapitado. Sin embargo, las canciones que pretendían conmover el corazón cuando las cantaban los fantasmas siempre tenían un toque desalentador, pero aún así, este ejército diverso, con un ímpetu arrollador, arrasó rápidamente con la escasa resistencia que se encontraba frente al castillo y cargó hacia el Lago Negro. Ellos y por primera vez, un temblor apareció en la voz de Víctor.
Había supuesto que optarían por reagruparse, pues las batallas anteriores seguramente habían dado frutos, pero cómo se reorganizaron tan rápidamente para un contraataque directo era algo incomprensible y para entonces, Cedric había llegado al borde del campo de batalla. Observó a Hermione y a las sirenas enfrascadas en una batalla en el lago, a los magos con túnicas negras que sobrevolaban la zona y a la multitud de enemigos que los rodeaba. Así, Cedric respiró hondo, alzó la pesada gran espada que sostenía en su mano y su punta apuntó directamente al cielo. Hogwarts, su voz, como un trueno retumbante, ahogó todo el clamor del campo de batalla. Armar. Rugido, rugido, rugido. La respuesta a Cedric fue un rugido y un grito atronadores. Estudiantes, pequeños elfos, fantasmas, profesores e incluso el Niffler chocando contra el dragón de huesos, todos, incluso Snape, instintivamente dejaron escapar un rugido como para desahogar todas las quejas reprimidas de un solo aliento. Entonces, comenzó el contraataque. La batalla se intensificó en el instante en que ambos bandos chocaron. Cedric, capitán del equipo del Reino Unido, fue el primero en lanzarse contra las filas enemigas. Su armadura mágica de runas resplandecía con una luz azul cegadora, pulverizando a 3 goblins a su paso. Luego, blandiendo su gran espada con ambas manos, clan. Crunch. Tud. El sonido del metal chocando, los huesos rompiéndose y la carne desgarrándose resonó casi simultáneamente, haciendo volar por los aires a un círculo de goblins. Cedric. A la izquierda. La voz de Harry provino de detrás de él. Al mismo tiempo, un hechizo de desarme voló por el aire, arrebatando con precisión el hacha de guerra de la mano de un duende que intentaba atacarlo por la izquierda. Sin girar la cabeza, Cedric blandió su espada con el revés, partiendo al duende en dos, y luego asintió a Harry. Gracias, Potter. De nada. Harry continuó volando sobre la saeta de fuego, deslizándose velozmente por el campo de batalla, apuntando repetidamente con su varita mágica, mientras Expelliarmus, Difindo y la maldición explosiva caían como gotas de lluvia, dirigidas específicamente a aquellos que intentaban ataques furtivos a larga distancia contra los estudiantes, y él no era el único, como los gemelos Weasley no muy lejos de allí. Prueba esto, enana. Fred agitó la esfera púrpura que tenía en la mano y la arrojó directamente a un grupo de duendes a lo lejos. ¡Bum! Una masa pegajosa explotó, dejando a los duendes adheridos a la superficie helada. Eran inmortales y, por supuesto, no podían reaparecer en otro lugar para reincorporarse a la batalla. ¿Y esto? George lanzó inmediatamente una esfera negra chisporroteante que impactó en la cabeza de un troll, se expandió rápidamente como una boca abierta, se aferró a su cabeza y la arrastró hacia el lago negro. Al borde del campo de batalla, Ron y Neville formaron un equipo provisional. Neville, ¿cuánto falta? Ron gritó instintivamente, lanzando al mismo tiempo una serie de maldiciones de aprieto de piernas contra los 5 goblins que se abalanzaban sobre él. Casi lo logramos. Aunque las manos de Neville temblaban de nervios, sus acciones fueron precisas. Tomó un puñado de semillas oscuras de su bolsa de semillas, las arrojó con fuerza en la dirección más densa de goblins y agitó su varita. Herbivicus. Las semillas cayeron sobre el hielo y comenzaron a crecer sin control, sin razón aparente. Como una repugnante masa de carne que se tornó verde, una maraña de enredaderas se formó en una gran bola, rodeada de afilados cortes parecidos a los de una planta carnívora. Mientras estas masas vegetales rodaban y aplastaban a los duendes a su alrededor hasta la muerte, de repente temblaron y comenzaron a escupir llamas. Merlín está a la derecha. Al ver esa escena tan extraña y perturbadora, Ron tragó saliva con dificultad. Neville, somos buenos amigos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Neville aseguró mientras esparcía otro puñado de semillas. Los profesores lucharon con igual eficacia. La profesora McGonagall había transformado todo a su alrededor. 3 enormes leones rugían mientras arrasaban las filas enemigas, cada embestida derribando a varios trasgos. El profesor Flitwick flotaba en el aire, su varita un borrón de movimiento, lanzando hechizos sin esfuerzo para ayudar a cada estudiante que escapaba por poco del peligro.
El difindo de Snape era igualmente rápido, y cualquier troll al que apuntara se encontraría decapitado en segundos. Alrededor de la profesora Sprout flotaban varios barriles de dictamo. En la batalla, las heridas eran inevitables, pero antes de que los estudiantes vieran sangrar sus heridas, ya estaban cubiertas de dictamo. Victor Rookwood se mantenía suspendido en el aire, observando cómo el campo de batalla que se extendía debajo se descontrolaba, con el rostro pálido. Intentó reorganizar la resistencia, pero ahora se encontraba inmerso en un auténtico duelo individual con Hermione. La chica había abandonado sus tácticas evasivas anteriores. Su varita desataba hechizos implacables y poderosos, dejando a Rookwood sin posibilidad de distracción alguna, so pena de ser destruido en el siguiente instante. Antes de que el hombre pudiera pensar en una contramedida, las cosas empeoraron. Claro, William aún no había aparecido, así que no era tan malo. Pero de alguna manera, desde el momento en que el ejército de Hogwarts salió del castillo, o quizás incluso antes, los duendes y trolls que morían dejaron de convertirse en niebla negra y reformarse a distancia como antes. Una vez que cayeron de verdad. Aunque de sus cuerpos seguía emanando una niebla negra, esta era mucho más tenue, se disipaba lentamente y el proceso de reformación parecía ralentizarse muchísimo. Ahora, cuando un troll moría, la niebla tardaba casi un minuto en apenas trazar un vago contorno, y este era extremadamente frágil, fácilmente disipable por cualquier hechizo. ¿Lo que está sucediendo? Víctor gritó instintivamente, dirigiendo su mirada hacia Lanlock, quien casi fue convertido en mugle por el Niffler. Esa, maldita, mujer me traicionó, el dragón de huesos rugió furioso, con la voz rebosante de rabia, pero Kabuda lo silenció inmediatamente con un coche Ford, dándole una buena paliza. Víctor giró bruscamente la cabeza hacia el castillo que se extendía a lo lejos. En el oeste, el sol poniente pendía en el cielo, su luz anaranjada rojiza se filtraba entre las nubes, y él podía sentir el poder que emanaba de la paradoja temporal en su interior, la cual le permitía existir, desvaneciéndose como una marea. No solo eso, un dolor intenso y ardiente comenzó a emanar de lo más profundo de su cerebro. No, imposible, Víctor murmuró para sí mismo. ¿Cómo pudo ella, sola, lograr esto? ¿Qué estás mirando? Hermione no podía comprender la agitación interna de Víctor, comparable a un terremoto. Aprovechando la oportunidad, sin dudarlo, agitó su varita. Sectum Sempra. Una hoja invisible surcó el aire y la cabeza de Víctor se separó de su cuello, pero su mirada perdida permaneció fija en dirección al castillo. Esta vez, sin embargo, ya no había señales de reforma. Chirrido, el Niffler lanzó un fuerte grito, su afilada garra atravesó el pecho del dragón de huesos con cicatrices, extrayendo un duende negro del tamaño de un diablillo. Sin intención de escucharlo, apretó con fuerza, y Lanlock estalló como una oruga, simbolizando el fin absoluto del último duende. Se acabó. La profesora McGonagall, de más de 100 años, se secó el sudor de la frente, hizo un gesto a las figuras de piedra cercanas para que se detuvieran, enderezó la espalda y miró a los estudiantes silenciosos. Al observar cada rostro joven, la tensión en el suyo propio no pudo evitar transformarse en una sonrisa. Se acabó. Habló con un suspiro de alivio. Oh. Como si se hubiera liberado una válvula, los vítores de los estudiantes llenaron el cielo, intercambiaron miradas emocionadas, gritaron y se abrazaron. Harry rechazó el abrazo de Cedric, que parecía una armadura, y en su lugar chocó los puños con el eufórico muchacho, su mirada recorrió el lugar y finalmente se posó en Hermione. La chica acababa de ponerse de pie, con Kabuda, que había recuperado su forma original, sentado con aire de suficiencia en la palma de su mano, presumiendo ante el pequeño dragón de fuego posado en su hombro. Todavía no hay noticias del señor William. Harry se acercó a Hermione y, al verla fruncir el ceño, le preguntó instintivamente: ¿Qué te preocupa? Nada. Hermione cogió a Kabuda y se lo puso en la cabeza a Norbert, mirándolo hacia arriba, respondió. Creo que, desde hace un momento, no hemos olvidado algo, ¿eh? ¿Dónde se ha ido el profesor Dumbledore?
Dumbledore, la respuesta instintiva de Harry estaba a medio camino de su boca cuando se detuvo bruscamente, parpadeando con cierta confusión. Sí, ¿a dónde se ha ido el profesor Dumbledore? Se giró, su mirada recorrió la multitud que celebraba, hacia la orilla del lago donde el antiguo castillo brillaba con un tono sangriento bajo la luz del atardecer. Más temprano. Al cruzar la puerta de la sala de los mapas, Dumbledore y Grindelwald se sintieron atraídos por el suave sonido de unas conversaciones cercanas. Mirando en esa dirección, vieron en los murales del techo. De hecho, aunque William y Grindelwald habían alterado drásticamente la cámara de los mapas, conservaron 4 murales de los guardianes. Grindelwald siempre se había sentido algo molesto por las figuras ancianas que frecuentemente murmuraban a sus espaldas, lo que le hacía sentir incómodo durante sus experimentos. Pero en realidad no importaba. Porque su voz nunca fue muy efectiva frente a William. Y ahora, rara vez estaban presentes los 4 murales a la vez. Mientras el profesor Percival Rackham, en el centro a la derecha, bajaba la cabeza para conversar, los 3 restantes mantenían una postura casi sincronizada. Rostros solemnes, cabezas bajas y labios ligeramente fruncidos hacia abajo. Evidentemente, no estaban recibiendo con agrado al invitado no deseado con quien estaban hablando. ¿Quién podría ser? Una pregunta surgió inconscientemente en sus mentes, así que se acercaron, pasando 2 columnas, subiendo escalones, hasta que una silueta gris pálida apareció ante sus ojos. Ah, parece que tenemos una visita. La mujer junto al puente, cerca del retrato, giró su cuerpo. Su figura gris, ligeramente etérea. Pero si no recuerdo mal, ¿no es usted el invitado? Grindelwald arqueó una ceja, mientras su varita mágica giraba ligeramente en la mano. Recorrió con la mirada el lugar, confirmando que la bóveda secreta seguía flotando en el centro del puente. Exhaló. Sin embargo, no vi su registro de visitantes en la entrada y espero que no haga nada drástico con nuestra seguridad. Esa es su serpiente favorita. ¿Serpiente? ¿Qué serpiente? La mujer pareció momentáneamente atónita por el cambio abrupto de tema, frunciendo el ceño y preguntando con confusión. Grindelwald frunció los labios, como si estuviera discerniendo algo, optando por no detenerse en ello, y en su lugar dejó que su mirada recorriera a la mujer, volviendo al mural. Rackham, ¿no nos vas a presentar? Parece que se conocen. Grindelwald intuyó vagamente la identidad de la mujer, pero, por temor a que Dumbledore permaneciera ajeno a todo aquello en medio de la confusión, optó por interrogarla. Ella es Morgana, Isadora Morgana. La figura anciana del mural cerró suavemente los ojos. Evidentemente, el simple hecho de mencionar ese nombre afectó su estado de ánimo. Y señorita Morgana, estos 2 son el profesor Percival y el director Dumbledore, si se detiene ahora, aún hay tiempo. Qué insensible soy, ¿acaso no sigo siendo tu alumno? Isadora parecía algo melancólica, suspiró y volvió la mirada hacia los 2 hombres mayores que tenía delante. Albus Dumbledore. Y mi verdadero nombre es Hegerd Grindelwald, probablemente y Grindelwald. He oído hablar de ese nombre y ante esto, Grindelwald arqueó las cejas mirando al anciano que estaba a su lado, indicando que él también era ahora bastante conocido. Dumbledore, visiblemente desconcertado por la inmadurez de su viejo amigo, suspiró en silencio. Bueno, señorita Morgana, necesito saber el motivo de su presencia en el castillo de Hogwarts y luego tomar las medidas oportunas. Razón. Isadora se apartó del mural, pisando descalza el frío suelo de piedra, naturalmente, para recuperar todo lo que una vez perdí. Tras decir esto, no prestó atención a la pregunta de Dumbledore, sino que centró su atención en Grindelwald. He leído tu biografía, La vida del mago negro, Hegerd Grindelwald. Ah, puedes leer desde dentro de una tumba. Tras pasar mucho tiempo con William, el pensamiento del otrora ilustre mago negro se volvió cada vez más abstracto. Entonces, ¿eso podría dañar tus ojos? Preguntó Grindelwald con genuina preocupación. Tras una pausa, Isadora decidió dejar de lado esos temas inexplicables y continuó. Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Los muggles nacen para ser gobernados por magos.
Esos seres ignorantes y caóticos necesitan, naturalmente, un líder que los guíe. Fracasaste, fuiste derrotado por él. Isadora miró fijamente al único barbudo del trío. En términos generales, fui derrotado por el curso de la historia y por la gente. Albus simplemente resultó ser el héroe elegido. Gracias al extenso entrenamiento psicológico de William, los comentarios de Grindelwald se volvieron cada vez más contagiosos. Isadora, respirando hondo, ignoró las tonterías del anciano y continuó por su cuenta. Es una lástima que si hubiera sido más precavida entonces, si hubiera sobrevivido, tal vez podrías ayudarme a unir este mundo, no, tal vez incluso ahora podrías. ¿Sobrevivir? Grindelwald pareció confundido. Si no recuerdo mal, probablemente eres del siglo XV, una diferencia de casi 400 años, el tiempo no es un problema, sino poseerlo. Isadora apartó el rostro, con la mirada fija en la esfera blanca que pulsaba lentamente en el aire, su respiración se volvió notablemente entrecortada, mientras la posea, la mera inmortalidad, incluso algo tan aparentemente imposible como trascender el tiempo es solo no, quiero decir, 400 años. Tú solo no habrías podido gobernar el mundo. Grindelwald frunció el ceño y habló sin piedad. Eres un fracaso. Dicho esto, hizo girar su varita mágica. Además, jovencita, créeme, con el paso de los años solo lamentarás tu arrogancia actual. Si persistes, tal vez todo termine aquí. ¿Quieres detenerme? Isadora no se enfadó con la mueca de desprecio de Grindelwald, sino que simplemente ladeó la cabeza, algo desconcertada por la audacia de Grindelwald. Sí, lo hacemos. Dumbledore estaba de pie junto a Grindelwald, dos ancianos con sus varitas mágicas en la mano, espalda con espalda. No importa lo que planees, te lo aseguro. Es imposible. Además, añadió Grindelwald con aire de superioridad, no sé qué le hiciste a ese bastardo de William, pero puedo afirmar con toda seguridad que te engañó por completo. William Richard. Isadora rió con desdén. Solo un tonto vanidoso, no volverá. Dicho esto, sacó una varita de su manga. Eliges oponerte a mí. Repitió, con una sonrisa cada vez más exagerada. Difindo. Hechizo separador. La varita de la mujer lanzó un hechizo de color rojo púrpura y comentó. ¿Crees que William Richard lloraría por ti? Grindelwald sabe si ese bastardo irresponsable de William lo llorará o no. Si no se opone resistencia, Dumbledore pronto lo llorará. Maldita sea, porque los villanos siempre dicen esas cosas. Sin tiempo para descansar contra la barrera, antes de que el hechizo rojo púrpura le diera en la cara, Grindelwald empujó instintivamente a Dumbledore a un lado, usando su fuerza mutua para apartarse también a sí mismo. El silencioso difindo de color púrpura rojizo se deslizó entre las barandillas que tenían detrás, dejando un hueco negro humeante. Crucio. Avada Kedavra. Diffie, Isadora no les dio respiro a los dos ancianos, agitando salvajemente su varita mágica, apuntando a Grindelwald. Claramente, aunque no lo había expresado antes, albergaba resentimiento contra ese viejo mal hablado, utilizando maldiciones imperdonables como ataques básicos, lanzados sin miramientos. Aunque uno quisiera esquivarlo, sería imposible evitarlo por completo. Entonces, Grindelwald cesó sus pasos evasivos, dibujando un círculo con su varita frente a sí mismo. Apareció un escudo borroso de color blanco plateado que desvió el ángulo del difindo rojo púrpura. Grindelwald blandió su varita sin dudarlo. Avada Kedavra. El rayo verde que representaba la muerte atravesó el aire, chocando con el hechizo rojo púrpura que Isadora lanzó de nuevo a mitad de camino. Así comenzó uno de los momentos más difíciles de digerir en Hogwarts. El choque de hechizos. Sin embargo, tal vez debido a que Grindelwald se encontraba a la izquierda de la entrada, la antigua regla de en los enfrentamientos, el lado izquierdo pierde en el estudio contiguo se aplicó, casi sin llegar a un empate. En el momento en que los hechizos se encontraron, el rostro de Grindelwald cambió drásticamente. Sintió que la energía mágica que había reunido en su interior era, ante el rayo púrpura oscuro, como encontrarse con un gusano devorador de huesos. Su maldición asesina fue suprimida instantáneamente, obligándolo a girarse e intentar descargar la fuerza.
Aún así, Grindelwald siguió gruñendo, perdiendo el control y deslizándose hacia atrás, mientras la suela de goma de sus zapatos chirriaba contra los ladrillos de piedra. La burla brilló en los ojos de Isadora. No continuó su ataque, limitándose a observar cómo Grindelwald se estabilizaba torpemente, mientras su voz fría atravesaba el caos provocado por la explosión de la maldición. Ridículo. Inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión algo inocente. ¿De verdad pretendes derrotarme con el poder que cree, comprendo y ahora incluso controlo? Grindelwald, tu arrogancia es más impresionante que tu destreza. ¿Lo creaste tú? Grindelwald alzó la mano, limpiándose el rastro de sangre de la comisura de los labios debido al retroceso mágico, con los ojos arrugados aún afilados como cuchillos. Entonces sí que eres una maldita bestia, esa cosa maldita al menos absorbió las almas de cientos. En aquellos tiempos yo solo mataba a algunas personas, nunca estuve lo suficientemente loco como para convertir a mi padre en un zombie, solo quedan unos pocos obstáculos antes de que haya que hacerlo. Si crees que esas palabras pueden conmoverme, no, simplemente quiero maldecirte. Avada Kedavra. Enfurecida, Isadora lanzó un hechizo, el espantoso rayo verde se detuvo a mitad de camino junto al puente del corredor ascendente, destrozando el puente de piedra en fragmentos, lo que hizo que Isadora girara la cabeza. Ahora, ¿deberías mostrarme con qué puede sorprenderme el mayor mago blanco del siglo? Su mirada se dirigió a Dumbledore, quien acababa de bloquear la maldición asesina, retrayendo su varita. Dumbledore no dijo nada, levantó ligeramente la cabeza, sus ojos azul pálido tranquilos y sin brillo, no parecía un enemigo de vida o muerte, sino simplemente un estudiante descarriado que necesitaba orientación. La varita de Saúco firmemente sostenida en su mano, la punta de la varita sutilmente inclinada hacia el suelo, una postura aparentemente relajada pero impecable. Isadora no pronunció más palabras, y apuntó repetidamente con su varita. Las artes oscuras entrelazadas, la maldición explosiva potenciada por la magia antigua, era como una densa lluvia de láseres. No empleó técnicas sofisticadas, sino que se basó únicamente en un poder mágico mejorado para un ataque brutal y directo. Todo el pasillo cercano a la entrada quedó instantáneamente envuelto en rayos y explosiones mortales de colores brillantes, una furiosa turbulencia mágica desgarró el aire, y las sólidas paredes de piedra y el suelo comenzaron a agrietarse. Sin embargo, en medio de aquella lluvia de proyectiles, la silueta del anciano era como la de una golondrina en medio de una tormenta. No intentó construir un escudo fuerte para resistir. Esa no es su especialidad, sobre todo cuando el nivel de energía del oponente superaba claramente al suyo. Los movimientos de Dumbledore eran mínimos, a menudo simplemente se desplazaba sutilmente hacia un lado, inclinaba la cabeza, ocasionalmente complementado con pasos cortos y deslizantes. Esos hechizos mortales siempre rozaban por poco su abrigo, estrellándose contra la pared o el suelo detrás de él, dejando cráter tras cráter. Mientras tanto, su respuesta llegó discretamente. La varita de Saúco golpeó suavemente, los escombros salieron disparados por los aires, se detuvieron momentáneamente y luego comenzaron a brotar alas, convirtiéndose en docenas de búhos que batían las alas, volando en el aire para interceptar maldiciones, y desde varios ángulos complicados se acercaron a Isadora. Una vez a una distancia adecuada, abrieron sus bocas, explotando directamente. Simultáneamente, la otra mano de Dumbledore presionó suavemente, las barandillas metálicas decorativas del borde del pasillo comenzaron a crecer como enredaderas, enroscándose como cuerdas resistentes hacia los tobillos de la mujer. Gotas de agua comenzaron a caer del techo agrietado, congelándose en su descenso en afilados conos de hielo, estrellándose contra Isadora. El anciano utilizó la transfiguración de forma brillante. Todo a su alrededor se convertía en armas o escudos, y los ataques eran interminables e imposibles de contrarrestar. Moscas molestas. Isadora, impaciente, agitó su varita, y una poderosa oleada de magia se dispersó, destrozando a los búhos, rompiendo las enredaderas, vaporizando los conos de hielo, pero el ataque de Dumbledore nunca tuvo la intención de dañar al enemigo, sino simplemente de interferir, retrasarlo, obligarlo a desviar su atención.
Así, justo cuando ella despejaba una oleada de creaciones transformadoras, una llama abrasadora se encendió a su lado. Fawkes apareció allí en algún momento desconocido, con sus plumas de color rojo dorado brillando con esplendor. Sin embargo, el Fénix no atacó, simplemente emitió un grito claro. Al momento siguiente, la silueta de Dumbledore se desvaneció de su posición original, apareciendo simultáneamente junto a Fawkes, la varita de Saúco apuntando al pequeño hueco revelado por los ataques de Isadora, Stupefi. Esta maldición roja, intensamente condensada, casi explotó adherida al cuerpo del objetivo, sin dejar lugar a evasión y defensa. Auge. El hechizo aturdidor impactó directamente en el objetivo, las pupilas de Isadora se contrajeron al instante, su figura se tambaleó levemente, pero se estabilizó en un momento. Al percibir que algo andaba mal, Dumbledore agarró con decisión las plumas de la cola de Fawkes, desapareciendo brevemente antes de reaparecer junto a Grindelwald. Por eso no debes ser blando de corazón. Grindelwald se frotó la muñeca, comentando con picardía la actuación del viejo Dumbledore. ¿Crees que seguramente temerá otros hechizos? La expresión de Dumbledore permaneció tranquila, pero el vaivén de su pecho revelaba que el anciano no estaba tan relajado como las apariencias sugerían. La edad es un obstáculo importante en las batallas de magos. ¿Solo conoces esas tácticas astutas? La voz de Isadora denotaba una ira evidente, pues nunca antes había experimentado un combate semejante. Y la razón era simple, porque casi nunca había experimentado ningún combate serio en su vida. Criada por el profesor Lacham desde temprana edad, nombrada profesora justo después de graduarse, pasando toda su vida en una torre de marfil como Hogwarts, antes de morir el enfrentamiento con varios guardianes fue probablemente la batalla más decente de su vida. Así, un estilo de lucha como el de Dumbledore, que dominaba la transfiguración, la invocación, las tácticas y la sincronización a un nivel artístico, la hacía sentir extremadamente desadaptada y agraviada, a pesar de tener en su interior una vasta magia mejorada como un mar. Era como usar un cañón potente para golpear mosquitos, capaz de 10 de fuerza con 9 desperdiciados, y sin siquiera acertar. Esta sensación de fuerza desaprovechada, sumada a las repetidas frustraciones en planes anteriores y a la mirada tranquila, casi desdeñosa, del anciano, comenzó a desestabilizar sus emociones. Final del capítulo.